Hay formas de llevar nuestra vida. Muchos centran su toma de decisiones de forma subjetiva, basados en un sistema de creencias, mientras que otras personas toman esas mismas decisiones basados en un sistema objetivo de verdades comprobables bajo el escrutinio del método científico. Rodrigo Soto, Radio 90.5, y para el tema de hoy me gustaría hablar sobre de que hay cosas ciertas, las creas o no, o las crean. Y bueno, entrando en tema, uno de los aspectos más interesantes de la ciencia es que tiene una capacidad plástica muy interesante para transformarse y reinventarse. Pues por cada observación que nosotros hacemos de los bits y bytes de información que nos están constantemente bombardeados, esa información, esa observación es sometida al escrutinio del método científico con el objeto de ponerla a prueba y validarla, o en su defecto, bueno, rechazarla. Desde esa perspectiva nos damos cuenta que cierto postulado científico que hoy es válido puede mañana no serlo. Por lo cual ninguna observación, experimento, escrito, tesis, teoría o esta propia colaboración se encuentra libre de ser robustecida en sus aportaciones o simplemente desechada. Es decir, el conocimiento científico y tecnológico no permanece estático, siempre está en movimiento y se encuentra sometido a una especie de orden y caos del que surgen momentos eureka, ideas creativas, bajo la premisa de que podemos iterar, errar y aprender. Desde un punto de vista simple, con lo anterior me refiero a lo que ha dicho Neil deGrasse Tyson cuando afirma: lo mejor de la ciencia es que es cierta a pesar de que creas en ella o no. Y en ese tenor también hablamos o recordamos a lo que dijo Sócrates con su famosa frase de solo sé que no sé nada. Es decir, aquellos seres humanos que se han curado de la soberbia pueden sin problema afirmar que no lo saben todo y que siempre hay nuevo conocimiento allá afuera por absorber, por hacerlo propio y volverse a ser sometido a este mercado de las ideas o esta economía de las ideas. Derivado de esto, me gustaría compartir lo que dice Yuval Noah Harari en su libro Sapiens, o de animales a dioses, como lo tradujeron aquí en México, y nos habla de tres características muy interesantes sobre la ciencia moderna que me gustaría compartir con ustedes de forma como cita o replicar, pero son palabras obviamente de Noah Harari. La primera es la disposición a la ignorancia. La ciencia moderna se basa en el precepto latino de ignoramus, o no sabemos, y da por sentado que no lo sabemos todo, e incluso de manera más crítica acepta que puede mostrarse que mientras pensamos que sabemos más, nos damos cuenta que esto es erróneo cuando vamos adquiriendo mayor conocimiento. Es decir, a medida que vamos amasando más conocimiento, nos damos cuenta que no sabemos todo. Ningún concepto, idea, teoría son sagrados ni se hallan libres de ser puestos en entredicho, sobre todo desde el punto de vista del método científico. Número 2, la centralidad de la observación y de las matemáticas. Después de haber admitido esa ignorancia, la ciencia moderna pretende obtener nuevos conocimientos. Esto lo hace reuniendo observaciones y después empleando herramientas matemáticas para conectar dichas observaciones en teorías generales. Y 3, la adquisición de nuevos poderes. Es decir, la ciencia moderna no se contenta con crear solamente teorías, pues usa dichas teorías con el fin de adquirir nuevos poderes y en particular para desarrollar nuevas tecnologías, como lo hemos visto en nuestro venir como seres humanos. Después de esta descripción de Yuval Noah Harari, se fortalece el precepto de sustentar, como lo habíamos dicho, todo nuestro accionar en materia privada, que puede ser empresarial y pública, especialmente en la política o para los políticos, bajo verdades en donde todos estemos de acuerdo, pero estamos de acuerdo porque esas verdades son comprobables, verificables y siempre están sometidas a la constante validación del método científico, como lo hemos dicho. Por ende, el construir
el futuro de la humanidad debe estar cimentado en los pilares de la ciencia y la tecnología, sin olvidar las expresiones artísticas y el humanismo, pues así se potenciarían desde mi perspectiva nuestros próximos pasos evolutivos, especialmente cuando estemos pensando en salir del planeta para buscar nuevos horizontes, para que los sapiens colonicemos otros lugares, otros confines del cosmos, como ya nos los propuso Elon Musk con esa posible colonización de Marte. Sin embargo, bueno, yo pienso que antes de iniciar esa travesía existe un riesgo latente en relación a la proliferación de ideas relacionadas con el analfabetismo funcional y la falta de criterio racional básico. Es decir, cuando nos aferramos a creencias populares y las hacemos verdad, versus a resultados objetivos comprobables sometidos al choque de fuerzas del libre mercado de la economía de las ideas, el escrutinio del método científico y la razón, como ya lo comentamos. ¿Qué sucede aquí? En este contexto, bueno, de lo que hablamos es de la irresponsabilidad de ciertos líderes públicos, especialmente algunos políticos, en levantar la bandera de la emoción versus la de la razón, así como sustentar el progreso de una sociedad y de una economía en ideas subjetivas y verdades no comprobables. Y bueno, la pregunta aquí sería, ¿de quién es la culpa? ¿De aquel quien dice una sandez o de quien la hace suya y también sigue a ese zopenco? Reforzando la aseveración anterior, pienso que otra vez podemos recurrir a Yuval Noah Harari en su libro Sapiens o de animales a dioses, en donde habla de la evolución memética, refiriéndose a las ideas dentro del libro del gen egoísta de Richard Dawkins, y cómo esas ideas, o más específicamente los memes, viven dentro de la mente de todos nosotros, en esas tendencias culturales o sociales, y se multiplican para trasladarse de un huésped a otro. Algunas de esas ideas o memes, obviamente, son benéficos para el anfitrión en donde se hospedan, pues establecen un mecanismo de simbiosis biológica y mental en el individuo, logrando su supervivencia más allá del bien y del mal. Es decir, se alían con el gen, con los genes, y trabajan en conjunto, aunque también obviamente de forma egoísta, como los genes egoístas, ahora serían los memes egoístas, pero buscando un beneficio grupal, tanto para el gen, para el meme y para el sapiens, hablando de los benéficos, ¿verdad? Pero por otro lado, existen otro tipo de mutaciones meméticas similares a las genéticas que causan daño irreparable en el organismo en el que pululan, según mi percepción. Por ejemplo, volviendo a parafrasear a Noah Harari, una idea cultural racista y de superioridad genética y física vociferada por Hitler en la Alemania nazi impulsó a diversos seres humanos a creer ciegamente en esos falsos postulados y también extender dicha idea, incluso con el terrible costo de la muerte. Sin embargo, como lo ha dicho Dawkins y Noah Harari, el ser humano, aunque pensamos que se extingue esa idea, pues no, el ser humano puede morir, pero la idea puede encontrar un nuevo anfitrión, se extiende y vive, siempre con miras a seguirse propagando como un virus que no quiere eliminar a su huésped, que le da cobijo y sí quiere crear múltiples copias de sí mismo, exponiéndose a los embates de la supervivencia y presión evolutiva desde la perspectiva social y cultural para iterar, errar, aprender, mutar y evolucionar. Pero bueno, para ir cerrando y atacando estos dos preceptos, estos dos conceptos que estamos presentando, no se olvide que el avance de la civilización humana debe ser el correcto maridaje entre ciencia básica, tecnología e innovación con la academia, con la sociedad, con el humanismo, con las políticas públicas que promuevan ese ecosistema fértil que itere y genere círculos virtuosos. Pero sin olvidar que debemos ir sofocando la evolución y propagación de ideas o memes que no son objetivos, sino son totalmente subjetivos y no son benéficos para un grupo, sino lo que buscan es solamente el beneficio
personal y lesionar el colectivo, y que también no soportan el escrutinio del método científico al no poderse replicar y comprobar su validez en ese sentido. Pienso que, bueno, no podemos ser guiados por individuos que centren sus estrategias y políticas en su sistema de creencias, en lugar de hacerlo en verdades objetivas y comprobables, en beneficio de un grupo, de la sociedad, y no solamente del beneficio personal. Todo en este esquema, bueno, analizado desde el equilibrio de Nash y la teoría de juegos. Al final, para ir cerrando esta colaboración, la evolución biológica y artificial de la que está desarrollando nosotros los seres humanos, los sapiens, se rigen por la iteración, el error, el aprender y el mutar para innovar, siempre sustentados por el método científico y por la objetividad de verdades comprobables, como lo hemos dicho muchas veces, como bucles de bits y bytes que se autoorganizan y construyen mejores versiones de sí mismos, sin olvidar que al término de ese ciclo de repetición hay cosas que son ciertas, las creas o no. Rodrigo Soto, RD 90.5, Economía de las Ideas, y los invitamos como siempre a visitar el sitio economiadelasideas.mx, que ahí encontrarán esta y otras colaboraciones. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.